Hemos invitado aquí a José Baella, el general Baella, ex jefe de la DRINCRI, y también está con nosotros el abogado penalista Vladimir Padilla, para hablar de los riesgos y desventajas del famoso Plan Bukele. Se ha elogiado sin duda el éxito de Bukele, y hay quienes recuerdan que hay una cierta similitud con algunas medidas que adoptó en su momento el primer gobierno de Alberto Fujimori para luchar contra el terrorismo. ¿No? En materia, por ejemplo, de los días y duración de las investigaciones, los tribunales sin rostro y otras más. Para conocer esos detalles están nuestros invitados aquí. Bienvenidos ambos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar aquí. General, ¿usted es de la idea de que el plan Bukele no se puede importar tal cual? Definitivamente que no. Y coincide con el almirante Montoya cuando dice que la policía está en capacidad plena de poder luchar contra la inseguridad ciudadana. Una realidad de un país tan pequeño como El Salvador, tamaño de Ica, es muy diferente a la del Perú. Son otras las organizaciones delictivas, que de repente tienen algo en común, pero yo pienso que en lugar de pensar en un plan Bukele, deberíamos pensar en un plan Perú. Y copiar lo bueno del plan Bukele, porque hay cosas que hay que copiar. ¿Y sabe cuál es lo bueno? Por ejemplo, la etapa 2, que dice que hay que, digamos, darle una inyección económica, especialmente a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Esa inyección se necesita. Repotenciar. Estaba viendo imágenes, yo no sé si ustedes en sus casas tienen la oportunidad de hacerlo. Hay algunos diarios que han colgado videos que muestran cómo es esta prisión, considerada la más grande de América. La verdad es que es espectacular, espectacular. Esas son las imágenes, digo, y además los que administran esta prisión muestran los equipos que utilizan, los uniformes, la tecnología, el monitoreo por cámaras, el aislamiento de los presos. El área nada más, es gigantesca la prisión. Doctor Valdivia, ¿cuál es su lectura? Perdón, Vladimir Padilla, le estoy cambiando el apellido. Doctor Padilla, ¿cuál es su lectura? Usted también es de quienes tiene objeciones y reparos frente a la importación tal cual de este modelo. Es que al igual que el general, conocemos la realidad peruana y definitivamente no hablamos por hablar. Entonces, en esa línea, partiendo de la realidad, tú tienes que el país es definitivamente bastante complejo y en esa medida, fíjate, tenemos diferentes tipos de delincuentes, no es uno solo. Bukele se ha enfrentado a un tipo de delincuencia que es a una organización delictiva llamada la Mara Salvatrucha, pero tendrá otra delincuencia de menor grado. Nosotros tenemos terrorismo, robo, violación, en fin. Entonces, tú no vas a acabar construyendo más cárceles, todo eso. Aquí, seamos sinceros, no, hemos desestabilizado a la policía, le exigimos a la policía mayores resultados sin ocuparnos de ella. La denostamos, pero a la vez no nos ocupamos de la misma. Desestructuramos el grupo de inteligencia policial. Desarticulamos la Policía de Investigaciones del Perú. No tenemos grupos selectos de policías que puedan dedicarse a eso. No tienen estabilidad en el cargo. Hoy puede estar un grupo dedicado a una labor y mañana los cambian. Entonces, en realidad, no va a perdurar ningún plan aquí. No se trata de copiar. Como bien dice el general, hagamos nuestra propia planificación. Y también lo decía, no hemos tenido ningún ministro del Interior que en primer lugar tenga un perfil de conocer los temas. Date cuenta tú, en los últimos años son personas advenedizas que suben y simplemente hacen lo que quieren hacer y después bajan al llano y le echan la culpa a todos. Y toda la culpa es la policía. Y eso no es así. De acuerdo. Quería comentarles porque tan de moda está el plan Bukele en nuestro país que el propio presidente Bukele ha publicado en su cuenta de Twitter, y todos lo hemos visto, una encuesta sobre la probable aplicación de su plan aquí. Y con el éxito, por cierto, para él, un 90 y tantos % que aplaude el plan y que dice sí al plan Bukele en el Perú, y un pequeño porcentaje, un 6 punto algo, que dice no. Entonces, claro, él hincha el pecho, porque por supuesto dice, yo soy el creador de un modelo eficiente y miren cómo en el Perú se están rompiendo la cabeza para ver cómo adaptan lo que yo hice acá
Ahora, ojo, Bukele está buscando una reelección. Exactamente. Está buscando una reelección que la Constitución no le permite. Atención con ello, la Constitución en su país no se la permite. Pero el punto es que ha llegado de visita incluso un grupo de alcaldes, un alcalde por lo menos salvadoreño, que ha tenido una reunión esta mañana con el alcalde de San Martín de Porres. Y me parece que ha ofrecido algunas declaraciones que podemos compartir con ustedes respecto a lo que dijo este alcalde de Santa Ana. Santa Ana, que es una localidad cerca a San Salvador, o es la segunda localidad, la segunda ciudad más grande de ese país. Se refirió de esta manera a lo que había conseguido el presidente de su país. Tenemos que tomar el control de las cárceles. Lo segundo es también poder tomar el control y eliminar el financiamiento de estas mafias y estas bandas, también, que es una función también del gobierno. Y lo tercero, dotar, ¿sí?, y fortalecer a nuestros organismos de seguridad, que en este caso es la Policía Nacional. No solo dijo eso, también habló de la edad de los detenidos, es decir, se refirió a mayores de 12 años como personas que ya podían ser detenidas y apresadas. General Baella. Sí, yo creo que esta situación, hay que verlo este es un antes y un después. Antes tenían pues la más alta tasa, era la ciudad más, digamos, del país más inseguro en homicidios. Ahora, creo que son algo de 5 o 6 meses, no tienen ningún homicidio. Por eso digo, hay un antes y un después. Pero las medidas que ha adoptado, la ha adoptado en base a un liderazgo, a una decisión política, a una situación de tener, digamos, en su asamblea la fuerza necesaria para que lo apoyen. Y esos cambios, digamos, le han dado resultado. Y lógicamente, como usted dice, el hombre está buscando su reelección y digamos, a nivel de América Latina, un liderazgo. Ahora, tiene, de acuerdo a las encuestas, un amplio margen a su favor. Por supuesto. Es decir, aun cuando la ley no le permite, parece que la mayoría de los salvadoreños sí lo quieren en la presidencia todavía un tiempo más. Pero es que siempre las personas van a querer lo que es más popular. Si tú le preguntas a las personas si quieren pena de muerte para los violadores, te van a decir que sí. La castración también. Si tú le pides la decapitación también. Y fíjate, te voy a decir algo. Por favor. Que estamos pasando de lado. Hoy estamos 2023. Ojo, ¿y por qué digo esto en cuenta? Prontamente van a salir liberados muchos terroristas que fueron condenados, y el general no me dejará engañar, entre el 90 y 92 a cadenas de 20, 25 años. Ojo, ¿qué se ha hecho para eso? Y va a ser, a última hora van a decir, va a salir como noticia. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué medidas se han dado? Nos estamos preocupando por el plan Bukele y la pregunta es, ¿tenemos terroristas que van a cumplir condenas ahorita, en 2025, 2024? Ahora, y que van a cumplir condenas, si van a me salir a la permite, calle. porque se tuvo que volver a procesar a ciertos delincuentes porque se consideró que los tribunales sin rostro no estaban habilitados o no cumplían con el respeto estricto de los derechos humanos en su momento. Preocupémonos por eso, por ejemplo. Eso va a ser un problema a nosotros, más que Bukele, ¿te das cuenta? Entonces, eso se llama conocer. Y para eso, por ejemplo, el general ha trabajado en eso. Él como otros saben claramente. Entonces, un verdadero líder agarra y organiza y dice, ¿sabes qué? Hay que retomar a la gente del GEIN. Hay que ver cuáles son los principales cabecillas, con quiénes se van a contactar. Hay que ver a quién podemos ir contactando. ¿Te das cuenta? En cambio, el tema del sicariato sí es un problema, pero nuevamente parte por inteligencia policial. Y eso no se ha trabajado. Y la pregunta del millón es, ¿y por qué? Y yo te lo digo claramente, no se quiere trabajar. Porque hay intereses de seguro que desde el gobierno no se quiere hacer. Es el reto y claramente hay que decirlo, la presidenta tiene en sus manos y para eso no necesita ninguna ley ni ninguna facultad delegada, que le otorgue el presupuesto respectivo y que lo encabecen el miembro de la DIRCOTE para que ellos reformulen ese tema. Y ahí tiene el principal plan para sacar adelante la seguridad del país. Muy bien, retomamos nuestra conversación con nuestros invitados, el doctor Vladimir Padilla, abogado penalista, y el general José Baella, ex jefe de la DIRINCRI. Doctor Padilla, ¿de alguna manera podríamos provocar o plantear un símil entre lo que está haciendo Bukele con lo que se hizo para luchar contra el terrorismo en nuestro país? Fíjate, en efecto sí, porque las medidas que adoptó Fujimori fueron bastante radicales e incluso no construyó ninguna cárcel. Simplemente adoptó esas medidas radicales como, por ejemplo, dispuso que toda persona detenida por terrorismo se le abría proceso penal con detención
sin posibilidad de apelar, sin posibilidad de habeas corpus, con la posibilidad de que cada abogado defendiera un solo detenido por terrorismo. Sí. O sea, es decir, te restringía todas las posibilidades. Es más, jueces sin rostro, tú litigabas frente a un espejo, a otros que le denominaba terrorismo agravado, pero le denominó traición a la patria, era ante tribunales militares. Y en esa medida los juzgamientos eran en 3, 4 meses. O sea, prácticamente se detuvo a gran cantidad. Procesos sumarios. Así es. Totalmente sumarísimos. Y quiéralo o no, golpeó. Pero ojo, hay que decirlo, fueron totalmente lesivos a derechos humanos. Pero hay que decir algo en concreto. Fujimori sí dejó trabajar a la policía y al grupo de inteligencia, y en ese sentido, el mérito, hay que decirlo, o sea, el mérito no es de Fujimori, el mérito es de todo un grupo de personas. Es decir, el grupo de la DIRCOTE que estuvo en su momento, hicieron inteligencia, hicieron un trabajo y por eso capturaron a Ismael Guzmán. Y a otros más. Por esa razón también te decía que se les va a vencer la condena a esas personas. Ahora, como tú decías, ¿no? Hay un periodo de Fujimori, el primer periodo de él, que también hay una reforma legislativa que la gente, yo lo digo claramente, ¿no? O sea, mencionar el apellido Fujimori, a algunos les escarapela el cuerpo, pero hay que decirlo claramente, es parte de la historia. Fujimori es el que hace las grandes reformas legislativas en nuestro país. El Código Penal vigente al día de hoy. La Constitución, que, ojo, algunos dicen que la Constitución es pura, lo que fuere, que averigüen, el Congreso Constituyente Democrático tuvo personas de izquierda, Gloria Helfer, Henry Piz, entonces ahí estuvo todo el Perú. Entonces no es que era de Fujimori, era de todo el país. Entonces, esa Constitución trajo consigo varios límites, la creación de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, entre otras. Pero lo que vemos es, ¿qué hemos hecho para pacificar el país, para que algo diferente? Trajimos supuestamente la nueva democracia del año 2001, con el presidente Toledo, y ¿qué descubrimos después? Que empezó la corrupción. Y desde ahí que hemos tenido, en realidad hemos tenido, fíjate tú, hemos combatido en realidad la delincuencia, se ha desarticulado todo. Entonces, hoy en día debemos de, en vez de criticar, tomar acción. Y además rescatar, usted ha dicho algo muy interesante, la historia nos deja lecciones. No podemos decir todo fue malo, todo fue bueno, no, hay que saber distinguir. Sí, claro. Yo quisiera pedirle al general Bahía que nos cuente un poco, porque usted estuvo en la cancha en esos momentos. Así es. Fue importante la decisión política y el cambio en la legislación, y lo digo de cara a que precisamente mañana el señor Otárola va a pedir facultades para legislar en materia de inseguridad. Claro, la situación es bien clara. Se arma un plan de operaciones ¿cómo se llama? De la situación esta de crear una policía de orden y seguridad, un híbrido. Se toma, dice, de Colombia, de Francia y de X países. España. España. Sale el primer ministro, no, vamos a, inclusive el presidente del Poder Judicial salió a decir que tomemos cosas del plan Bukele. Entonces, no entiendo. Por eso mi insistencia, hagamos un plan Perú y sentémonos en la mesa. Inteligencia, investigaciones, prevención, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Hay plata o no hay plata? Se lo digo así de frente. Podemos tener el mejor plan del mundo. Si no tenemos plata, no hacemos nada. Y aparte de la plata, decisión Pero hoy política. por hoy hay voluntad política para darle los recursos a la policía, ¿o no? No, no hay. No hay porque existe un plan Mariano Santos al 2030 y no se quiere poner en práctica. ¿Por qué? Desconozco. Políticamente no hay la decisión. ¿Alguna sospecha, doctor Padilla? Corrupción y que no les interesa que los criminales simplemente caigan. Es más, y algo que yo lo he dicho, y es, ¿sabes qué? En nuestro país la hipocresía y la ignorancia reinan. ¿Por qué? Castillo estuvo en el gobierno y era evidente, y lo denunciaban ustedes los periodistas, sí, que había corrupción. ¿Alguien hizo algo? Nadie hizo nada. Si los periodistas no lo denuncian, no pasa nada. Pero ¿cuánto tiempo estuvo sentado en el poder? ¿Cuánto tiempo esperamos para eso? Tuvo que venir, cambiar una fiscal de la nación para poder procesarlo. Y ojo, tuvo el propio Castillo que dispararse a los pies con ese golpe de Estado para que finalmente no le quedara otra al Congreso que vacarlo. Totalmente de acuerdo. Vacarlo. Entonces la Pero pregunta... mucho más por el propio Castillo, por lo que él había hecho, que era prácticamente un suicidio político, y no tanto cuando las pruebas estaban ahí, los congresistas no terminaban de reunir los votos para la vacancia, por incapacidad moral, cuando se había vacado antes a otros presidentes por menos indicios que los que apuntaban a que Castillo era un gobierno corrupto. En realidad, fíjate, la única forma de cambiar y luchar contra la delincuencia es devolver a la policía
hacer una policía de investigaciones, pagarle mejor a los policías de inteligencia, dejarlos que no los muevan, porque actualmente, te lo digo, hay policías especializados en drogas y están en tránsito. Y se van a las comisarías. Y de ahí los va moviendo. Entonces, ¿por qué? Eso no es casual, eso es corrupción. ¿Qué dice el general Baella sobre eso? ¿Por qué se En la hace Policía eso? A ver, se entrena a una personal para que trabaje en inteligencia y de pronto va a controlar el tránsito. Es importantísimo lo que hizo el doctor. ¿Por qué? Porque hay que arreglar la casa por dentro. Hay que arreglar la policía por dentro. ¿Y qué está haciendo el ministro del Interior? Lamentablemente no sé qué está haciendo, pero ¿qué cosas quiere decir arreglar la casa por dentro? Las especialidades. La policía puede ser una. Para que sea mejor tiene que tener sus especialidades. Y no como dice el doctor, que me preparan en drogas un año, me voy a capacitar al extranjero, regreso, y como la ley me dice que tengo que ser comisario, me sacan de la dirandro y pierdo todo ese bagaje. El suboficial de tercera trabaja, digamos, estudia 3 años. ¿Usted cree que ese suboficial sale con especialidad? ¿Se ha desprofesionalizado la policía? Ese es el Ahora, problema. por la mañana conversábamos con el alcalde de Miraflores, que dice, no es posible que la cantidad de policías en el distrito se haya reducido a la tercera parte, no hay. Cuando uno dice, ¿por qué cree que no hay policías? Bueno, porque nadie quiere ser policía, porque les pagan muy mal, porque están desalentados. ¿Es verdad que nadie quiere ser policía, general Baella? Este proyecto, por ejemplo, hace que los que están, los licenciados, vayan a ser policías. Darles el poder de policía para que con un arma salgan a la calle y baten. Yo creo que no es así. No, pero pregunto, hoy por hoy, ¿hay menos postulantes a la escuela? Postulantes siempre hay. El problema con la policía pasa desde que a veces no se hacen buenos los filtros para dejar ingresar a lo mejor. Antes, yo te estoy hablando hace 20, 25 años, se iba a los colegios, los cadetes iban a los colegios y a los 5 primeros de cada colegio les ofrecían, vente a que seas policía. Pero ¿cómo se estimula a un joven a convertirse en un policía que tenga una línea de carrera, que pueda proyectarse en el tiempo, que pueda ganar un buen salario, que pueda ser una persona incorruptible, digamos, con liderazgo en la institución? Mística, identidad, querer a la policía. Y eso se aprende en la cancha. En la cancha. Puede tener formación 2, 3 años, pero si no aprendes a ser policía desde el comienzo y si no tienes buenos instructores, olvídate. Quieren poner 10 escuelas para sacar a 6.000 policías híbridos. ¿De dónde vas a sacar los instructores? Ahora, la policía sola no puede hacer todo. Es decir, últimamente hemos visto que la fiscalía recibe los expedientes y de pronto los lee o no va porque no estaba el fiscal de turno, o de repente que desde la cárcel nos enteramos y denunciamos que hay delincuentes que están con teléfonos celulares, comunicándose con sus secuaces en los exteriores del penal y todavía dirigiendo operaciones como si nada, como si no estuvieran en prisión. ¿Qué hacemos con la política penal? Lo que sucede ahí, fíjate, son 2 cosas. Lo primero es, la seguridad interna y el orden interno lo corresponde a la policía, no a los alcaldes. Así que no mezclemos. Ahí lo que sucede es que creo que hay un exceso de protagonismo en los alcaldes. O tal vez es que quieren hacerlo para ganar presupuesto. 2, el tema de los fiscales. Hay malos fiscales que dejan ir a violadores, ladrones. Fíjate, eso es fácil de detectar. ¿Y cómo es así? Responsabilicemos. Nadie te obliga a ser fiscal. Si tú estás ahí es por vocación y de servir y perseguir el delito. Si no lo haces, te vas, pero no solamente te vas, hay que sancionarte y si es posible, penalmente. Lo que sucede es que no se está haciendo ese seguimiento, ¿te das cuenta? Y en los penales, la realidad carcelaria de Perú es bien diversa y uno de los que más sabe es Pérez Guadalupe. Correcto, y es complejísima. Y en realidad ahí es, ¿cuál es el perfil del director del INPE a la fecha? Y ahí te vas a dar clara cuenta, si no tienes un claro perfil también del director de penales del país, vas a darte cuenta que si no tienes ese perfil pero claro... cosas tan elementales como los bloqueadores de teléfonos o los grilletes, ¿cuántos años venimos hablando de eso? Decisión política, querer hacer las cosas. ¿Y para eso se requieren facultades como las que va a pedir el señor Otero? No, definitivamente que no. Y yo no creo que eso sea casualidad, porque yo te digo, ¿sabes qué? Aunque griten algunos, la única manera de poder cambiar el país es pedirle a la empresa privada que apoye. ¿En qué sentido? Obra por impuesto. Los policías necesitan laboratorios de criminalística, obra por impuesto. Señores empresarios, por favor, necesitamos laboratorios de investigación criminal a lo largo de todo el Perú. Solamente hay uno en el Perú, en Lima. Después los demás no tienen. ¿Dónde se pesa la droga? Reconociendo la incapacidad que tiene el Estado para poder dotar de un laboratorio de investigación criminalística Pero a la yo no policía. diría que la incapacidad es simplemente que no le da la gana. Yo creo que hay una complicidad
por último, por omisión, con la delincuencia. O sea, Doctor, déjeme, mira lo que hizo el doctor al laboratorio de criminalística. ¿Por qué? Porque es la base de la investigación. Sin criminalística no puedes aportar las pruebas. ¿Y sabes dónde está funcionando nuestra criminalística de la Policía Nacional del Perú? En un 6º piso, en un edificio de hace 70 años que ya está inhabilitado por Defensa Civil. Esa es la realidad. Yo recuerdo en algún momento, a propósito de lo que ustedes dicen, haber conversado con el expresidente Uribe, colombiano, sobre una propuesta que él aplicó en el momento en que tenía el reto de luchar contra las mafias de narcotraficantes, cuando convocó a los hombres más ricos de Colombia y les dijo, bueno, señores, se necesita un fondo especial porque el tema nos ha rebasado. Lo interesante de la propuesta de Uribe en ese momento es que les dijo, necesito que aporten tanto por ciento más, pero, y aquí viene la parte novedosa, se va a conformar un comité auditor donde ustedes van a tener participación directa para ver dónde van a ser utilizados sus aportes, ese impuesto extra que van a pagar. Porque aquí tenemos un problema grave, la gente tampoco paga impuestos porque dice, ¿para qué le voy a pagar a un Estado? O busca la manera de evadir el pago de impuestos porque dice, ¿para qué le voy a pagar a un Estado si no me da salud, no me da educación y ahora no me da tampoco seguridad? ¿Eso es viable en el Perú? Eso es viable y existe un fondo, Mávila. Existe un fondo de lo que es la minería y el 25% de ese fondo le corresponde a la policía y el 75% a la Fuerza Armada. El problema está, ¿qué se hace con esa plata? Hay un plan estratégico de modernización de la policía. ¿Te acuerdas que quisieron comprar un avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Los fusiles que tenemos, los AKM, ya son de museo. Se quiso comprar armamento, no se compró. No se compró, simplemente. El laboratorio de criminalística en el Callao nos puso uno la embajada de Estados Unidos. Yo viajaba a Ecuador. Ecuador tiene un C5. Tú te paras ahí y ves todo lo que pasa en la provincia, en los departamentos, por así decirlo. Acá no tenemos un C4 que no funciona. No funciona. Entonces hay que inyectar dinero, hay que invertir en seguridad. Claro, no se trata solo de tener los recursos, sino saber cómo invertirlos. Ahora, la decisión política que mencionaba el doctor Padilla es muy importante y vamos a escuchar lo que dijo un diputado salvadoreño sobre este punto en particular. Drásticas, pero efectivas. Y no nos tembló la mano. El pueblo peruano tiene el derecho de tener diputados que se jueguen el pellejo por ellos. Y nosotros lo hicimos por los salvadoreños. Y ahora podemos vivir en paz gracias a las decisiones que tomamos junto al presidente Bukele. Ahora, de pronto es un punto de agenda común ahora que hablamos de tanta polarización política, pero ocurre también que en el Parlamento, si la iniciativa es de la derecha, la izquierda no la apoya. Si la iniciativa es de la izquierda, la derecha tampoco lo apoya. Y estamos en ese ping-pong, pero se podría pedir, exhortar a la clase política, a los legisladores, a unirse en torno de una posición conjunta respecto a la lucha contra la inseguridad. pero claro, a ver, la pregunta del millón es, ¿cómo paramos esta ola delincuencial? ¿Cómo reformamos la policía? Lo dijo ahorita Montoya, ¿no? Oye, esto es una facultad del legislativo, pongámosle prioridad, pues, esa es la prioridad. La prioridad en las leyes no está en declarar el día tal o cual, como el día del ceviche, apoyo la brasa, no. La prioridad está, trabajemos seguridad nacional. ¿Cuál es? Oiga, en primer término, nos hemos dado cuenta que tenemos un montón de plata porque dinero hay, pero lo estamos invirtiendo mal. La Comisión de Seguridad o la Comisión de Inteligencia no funcionan para eso. Deberían. Por favor, palabras finales. Yo pienso que el Congreso debería también participar de esta y directamente. Es un problema que nos puede rebasar y no nos estamos dando cuenta. En Vía El Salvador, lo que ustedes pasaron en la mañana, la bendita denuncia por la extorsión. Ese señor, esos pequeños empresarios han tenido que ir a la comisaría. Después de la comisaría, ir a la de Pincri. La de Pincri le toma la denuncia y la manda a la fiscalía. La fiscalía, si quiere, investiga en sede fiscal o si no, le devuelve a la de Pincri. Así estamos. Es por eso que la gente se desespera. Es por eso que sigue la extorsión. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que sentarnos todos a la mesa, poner las cartas en blanco y tomar medidas. Y tomar medidas de todo punto de vista. Y ese es el plan Perú que uno propone, ¿no? De acuerdo. Palabras finales, doctor Padilla. Mira, la delincuencia siempre nos va a ganar porque es un crimen organizado. Y si nosotros no nos podemos organizar y trabajar en conjunto, más allá de cualquier ideología, la verdad que estamos fregados. Nosotros debemos dar, más allá de las ideologías que puedan haber, o sea, lo que nos importa es nuestro país, y punto. Y en ese sentido hay que reconocer, la policía cumple un pilar fundamental, al igual que la fiscalía.
Y ellos dos son un binomio que deben de trabajar en conjunto. Y a eso debemos aportar. Y si fíjate, y si se crea un impuesto de solidaridad entre todos, habrá que hacerlo. Pero no hay que perder un punto importante. Se ha desacreditado sobremanera a la policía. Pero hay que decir algo muy concreto. Si toda la policía fuera corrupta, no tendríamos los avances que tenemos hoy en día. Nunca se hubiera capturado a Abimael Guzmán, nunca se hubiera capturado a todos los que se han capturado el día de hoy. Felizmente que no lo es. A pesar del maltrato que ha sufrido la policía, Y de años. todavía nos Y ofrece de años. resultados muy importantes. Hay que confiar en la policía. Y hay que confiar en la empezar policía. Igual que la confiar en ellos. Fiscalía y el Poder Judicial. ¿no? Muy bien, señores, les agradezco que hayan estado. Ha sido una mesa interesante, sobre todo porque no nos hemos quedado solamente en los elogios a Bukele, sino por el contrario, analizar nuestra propia realidad y a partir de ahí poner nuestras sugerencias. No imitar, oye, lo hizo bien, le ligó a él, sí pues, pero su realidad es completamente diferente a la nuestra. Así que por mucho que importemos, aquí no hay maras tatuados fáciles de reconocer. No nos olvidemos, parte del éxito del avance de Sendero Luminoso tuvo que ver con el hecho de que no se conocía siquiera cómo era el rostro en su momento, el rostro actualizado de Abimael Guzmán. Sí. Había una sola fotografía de Abimael Guzmán a la que se le daba vuelta y vuelta y vuelta. Por eso cuando se le captura, su imagen sorprende, porque la única foto era completamente distinta, había pasado mucho tiempo, se actuaba en la clandestinidad, era muy fácil, muy difícil, mejor dicho, reconocer a quién era parte de Sendero Luminoso. Otro caso, Maritza Garrido Leca. Por ejemplo, el mejor ejemplo de lo que ocurrió en ese momento, y para eso la respuesta es inteligencia.